Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les saluda, el profesor Renzo Delgado. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de divisibilidad. Muy bien, iniciamos entonces, estimados alumnos, definiendo lo que es divisibilidad, ¿no? En este caso, la divisibilidad es aquella teoría de los números que consiste en verificar si un número es divisible por otro, ¿no? Pero ojo, sin necesidad de realizar la división correspondiente, ¿no? Claro está que podremos verificar dividiendo, pero la divisibilidad me permite utilizar criterios, propiedades para poder desarrollar de manera directa. ¿Listo? Muy bien. Comencemos entonces con algunas definiciones previas. A ver. ¿Cuándo decimos que un número es divisible por otro? Bien sencillo. Se dice que un número A entero, claro está, es divisible entre otro número positivo B, ¿sí? Llamado módulo también, cuando la división entera de A entre B resulta ser exacta, ¿no? Es decir, el residuo de dividir esas dos cantidades nos va a dar 0, ¿sí? Muy bien, veamos un ejemplo, ¿no? Tenemos 72 entre 8, el resultado nos da 9, ¿no? En ese caso, 72 entre 8 me da 9, residuo 0. Entonces estamos viendo ahí que el 72 es divisible por 8. O es lo mismo, escucha, alguien dijo, es lo mismo decir 72 es múltiplo de 8. Profe, ¿significa lo mismo? Sí, así es, son expresiones equivalentes. ¿Listo? Y lo vamos a representar, ¿sí? En ese caso, con un simbolito ahí, el 8 encima una bolita pequeña, ese es el sinónimo de decir divisible por 8 o múltiplo de 8, un número dado, ¿no? También podemos decir de esa misma división que 8 es divisor de 72, ¿no? Y como último caso, que casi poco se utiliza, pero también la estoy poniendo ahí, 8 es un múltiplo de 72, ¿no? Muy bien. En general, si A es divisible por N, acuérdate, hijo, si A es divisible por N, entonces A será múltiplo de N, ¿no? Entonces, ahí están las dos expresiones equivalentes que te decía al inicio. Lo represento como ¿quién? Como A es igual a N bolita, ¿sí? Eso significa A es divisible por N o A es múltiplo de N, ¿de acuerdo? Entonces, recordar esas expresiones equivalentes, por favor, ¿listo? Ahora vamos a pasar a lo que es la multiplicidad, ¿no? Un número entero A es múltiplo de otro número entero B si se verifica que uno queda en función del otro, es decir, A es igual a B por N. ¿Listo? A es igual a B por N. Entonces, en ese caso, A es múltiplo de B correspondientemente. Veamos, en ese caso, N es un entero cualquiera, es decir, puedes tomar negativo o positivo incluyendo el 0 en ese sentido, ¿no? Entonces, veamos ahí la notación, cómo se representa A es múltiplo de B, es equivalente a decir, ¿sí? En ese caso, A es igual a múltiplo de B, como lo representa en la parte derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, A es múltiplo de B es equivalente a decir A es igual a la simbología que nos está dando ahí, ¿no? B bolita, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, bueno, ahí está. B es múltiplo de sí mismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro está. Un ejemplo, tendríamos ahí los múltiplos de 2, serían desde menos, en ese caso, un número negativo par, ¿sí? Y todos los números pares que corresponden desde 2, 4, 6 hasta el infinito, ¿no? Múltiplo de 3, ¿sí? Tenemos ahí. Múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, deducimos que 0 es múltiplo de cualquier número entero, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos deducir con respecto al 0, ¿no? Se encuentra presente en todos los conjuntos dados. ¿Listo? Muy bien, ahora sí pasamos a lo que es unos conceptos equivalentes, por favor. Aquí hay que tener bastante cuidado con lo que te decía al inicio, ¿no?
que un número sea divisible por otro b puede tener las siguientes interpretaciones o equivalencias, ¿no? ¿Sí? Mira acá. Ya sabemos que eso representa A es divisible por B o A es múltiplo de B. ¿Sí? Ojo. ¿Listo? Ahí tenemos una situación en particular. Ya sabemos que eso se lee A es divisible por B, A es múltiplo de B. También puede decir que B es divisor de A, o que B divide A, o que B es factor de A, ¿no? Entonces son expresiones equivalentes. No solamente me voy a quedar con las dos primeras, sino puedo argumentar las tres que siguen, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí pasemos a unas definiciones básicas que debemos tener en cuenta. El 0 es múltiplo de todo número entero positivo, como lo dije hace instantes, ¿no? En la diapositiva anterior, la conclusión última. Todo número entero positivo es divisible por sí mismo, claro está, ¿no? Por ejemplo, el 5 divisible por 5, el 7 divisible por 7, y así cualquier número que tome en esa consideración cumple, ¿no? Bien, la unidad es divisor de todo número entero, ¿sí? La unidad es divisor de todo número entero, ¿de acuerdo? En ese caso, porque lo divide, ¿no? El cuarto, perdón, ahora pasemos a unos principios que son importantes en este caso. Sea n un número, ¿ya? Y n un múltiplo de él. Entonces se cumplirá, a ver, por favor, aquí mira, no olvidar, estos son los principios que vamos a considerar para la divisibilidad. Mucha atención, por favor, ¿sí? Principios básicos de la divisibilidad. Entonces, mira, la primera, el principio de la adición. Ojo, el principio de la adición. ¿Qué nos dice? Que si yo sumo dos números divisibles, ¿sí? Por un mismo número, el resultado sigue siendo divisible por ese número n. Vamos a suponer, si yo tengo un número divisible por 3, ¿ya? Y lo sumo con otro número divisible por 3, el resultado sigue siendo divisible por 3. Profe, pero hago un ejemplo. Vamos a suponer, sumo 6 más 9, que los dos son divisibles por 3, entonces 6 más 9 es 15, y 15 es divisible por 3. Ah, ya, profe, ya entendí. Correcto, entonces ahí está un claro ejemplo del primer principio. Segundo principio, principio de la sustracción. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Si yo resto dos números divisibles por el mismo número, el resultado sigue siendo divisible por dicho número. Un ejemplo, vamos a suponer que tomemos un número divisible por 5 para ambos casos. Vamos a tener divisible por 5, no te olvides, divisible por 5. Entonces, ¿qué hago? Tomo el 15, ¿ya? Vamos a suponer. Y le resto el 5. Los dos son números divisibles por 5, tanto el 15 como el 5. 15 menos 5 me da 10. Y 10 sigue siendo divisible por 5. Muy bien. Para la multiplicación, va a estar más claro todavía, porque si yo tengo dos números divisibles, en este caso, ¿de acuerdo? Por n, el resultado va a seguir siendo divisible por n. O en todo caso, por cualquier valor k que yo le dé, se cumple la misma relación, ¿no? Porque ya que está el n como valor o como factor inicial, el resultado va a seguir siendo múltiplo de d. ¿Correcto? Entonces esa parte sería para la multiplicación. Para la potencia, igual, ¿no? En este caso, el valor de un múltiplo de n elevado a cualquier exponente, el resultado siempre me va a dar el múltiplo de n, ¿sí? Claro está que ese k, que actúa como exponente, tiene que ser un entero positivo, ¿no? Entonces, por favor, esos son los principios que van a regir a la divisibilidad, ¿sí? Muy bien. Pasemos ahora a lo que es el famoso teorema de Euclides. Por favor, aquí hay que tener bastante atención. Teorema de Euclides. ¿Qué nos dice el teorema de Euclides, chicos? A ver, nos dice lo siguiente. Si A por B es igual a un múltiplo de n, ¿ya? Y A con respecto a n tiene un solo divisor. Óyelo muy bien. A con respecto a n tiene un solo divisor. En común, claro está. En este caso, la unidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Ah, profe, concluimos que ese B que está sobrando tiene que ser múltiplo de n. Ay, profe, veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Mira acá, vamos a suponer que yo tengo, en ese caso, si yo tengo en ese caso, a ver, vamos a correr un poquito por ahí, 18 por P es igual a múltiplo de 7.
Repito, 18 por P es igual a múltiplo de 7. Entonces, mira, como el 18, ¿sí? Y el 7 solamente tienen en común la unidad, ¿sí? Solamente tienen en común la unidad. Entonces, ¿qué puedo concluir cuando pasa eso? Que el P rotundamente tiene que ser divisible por 7, ¿me entiendes? O sea, el 18 y el 7 solamente comparten la unidad en común, por lo tanto yo puedo concluir que P tiene que ser obligatoriamente múltiplo de 7. A ver, veamos otro ejemplo, muchachos. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, vamos a poner, ¿qué pasa si yo tengo aquí el valor de 9 por Q? ¿Qué digo? Si 9 por Q es divisible por 13, ¿qué puedo concluir? Profe, 9 y 13 solamente comparten la unidad en común. Entonces, necesariamente Q tiene que ser divisible por 13. Es la única posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es mi teorema, o en eso consiste mi teorema de Euclides. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro con esos dos ejemplos. Muy bien. Ahora pasamos a algunas propiedades importantísimas, por favor, de la divisibilidad. ¿Listo? A ver, mucha atención, chicos, mucha atención. Vamos a ver, miren ahí. ¿Qué me dice la primera propiedad, por favor? Vamos viendo. La primera propiedad nos dice, si un número entero A no es divisible por otro número entero positivo, B, o sea, en otras palabras, ya anda creando la idea, profe, ¿qué va a pasar? Profe, habrá un residuo. Exactamente, va a haber un residuo. Ahora, ¿te acuerdas en las divisiones? Había residuo por defecto y residuo por exceso. Entonces, partimos de esa idea. Claro está. Decimos que A, ¿sí? El A, lo puedo expresar como un múltiplo de B. Profe, pero no dice que no es divisible. Sí, está bien, no es divisible, pero busco que sea divisible por un número cercano, en ese caso, y le voy a sumar el residuo. O por defecto, ¿sí? Por defecto, sería poner el valor de A y igualarlo al múltiplo de B y restar el residuo, ¿no? Entonces, claramente se aprecia que en la parte izquierda está por defecto y en la parte derecha está por exceso, ¿no? Entonces, esa vendría a ser una propiedad inicial para lo que es la divisibilidad, ¿no? Entonces, en eso vamos a partir también para bastantes ejemplos que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Muy bien. Propiedad número, bueno, ahí ya lo mencioné, ¿no? Ya dije los residuos por defectos y por exceso, ¿no? Muy bien, propiedad número 2. A ver. Pero antes, sin irnos de la propiedad 2, vamos a dar un ejemplo ahí. El 11 lo voy a considerar como múltiplo de 9 más 2, ¿no? Entonces, si se entiende, por favor, te das cuenta que el 11 lo voy a aproximar a un múltiplo de 9 más 2, ¿no? Entonces, ese sería por defecto, ¿no? Y por exceso sería múltiplo de 9, ese 11, claro está, menos 7. Profe, pero 9 menos 7 es 2. No. Cuando digo múltiplo de 9, puede ser 9, puede ser 18, 27. Entonces, el que se va a adecuar a ese caso va a ser el 18. 18 menos 7, 11. Entonces, ese 11 lo puedo expresar de esas dos formas, hijos, ¿ya? De esas dos formas. ¿De acuerdo? Muy bien. Un último ejemplo. 7 es igual a múltiplo de 3 más 1 o múltiplo de 3 menos 2. ¿De acuerdo? En la primera está por defecto y en la segunda está por exceso. Muy bien. Propiedad, ahora sí, número 2. ¿Qué nos dice la propiedad número 2? Nos dice, si un número entero posee, ojo, si un número entero posee enésima parte entera y exacta, entonces es múltiplo de n, siendo n un número entero positivo, claro está. ¿De acuerdo? Por ejemplo, A entre n se supone que es la enésima parte entera, ¿no? Entonces yo puedo decir que también en ese caso el cociente me va a dar un valor entero. Entonces ese A también lo puedo representar como un múltiplo de n, ¿de acuerdo? A pesar de que lo estoy expresando primero como división, pero eso me garantiza que el A tiene que ser obligatoriamente un múltiplo de n para que lo divida, claro está, ¿sí? Veamos un ejemplo, miren. Encuentre el valor de A para que la división sea exacta. ¿Muy bien? Yo tengo ahí A entre 6. Y ustedes dirán, profe, ¿qué valor va a tomar A? Para que el resultado sea un entero. Entonces, el A necesariamente tiene que ser un múltiplo de 6 para que lo divida, ¿no? Tiene que ser un múltiplo de 6. Entonces, esa es la primera consecuencia que puedo dar ahí, ¿no? Porque puede ser 6, puede ser 12, 18, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de la propiedad 2, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, para ya ir finalizando un poco,
Bueno, ahí nos está dando el caso para B, que puede ser B entre 7 que resulte en un entero, tiene que ser el valor de B, disculpen, ahí ha salido mal tipeado, debe ser B igual múltiplo de 7. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, la última parte ya para ir terminando un poco y recordando que debemos seguir repasando toda esta teoría inicial de la divisibilidad. ¿Listo, chicos? A ver, ¿qué nos dice? Todo número entero, óyelo muy bien, todo número entero es múltiplo de los factores positivos que lo forman, ¿ya? Y de toda combinación que puede resultar de ellas. Así, por ejemplo, tenemos, mira, así, por ejemplo, tenemos el caso de, mira, N en general lo descompongo como A por B por C. Pues es la descomposición. Entonces, yo puedo decir que N es el resultado, ojo, o en ese caso N lo puedo obtener como un múltiplo de 1, un múltiplo de A, un múltiplo de B, un múltiplo de C, o las combinaciones, ¿no? A por B, B por C, un poquito recordando ahí el conjunto potencia, ¿no? En ese caso vendrían a ser todas las combinaciones que se pueden dar, ¿no? ¿Sí? A ver, A, B y C, claro, estas son números enteros positivos y se les va a llamar factores de N, ¿no? ¿Listo? Entonces, explico un ejemplo, veamos ahí, N es igual a ¿quién? N es igual a 5 por 3 por 7. Entonces, eso me da 105, ¿no? Entonces, ahí yo puedo decir que N es el resultado de múltiplo de 5, múltiplo de 3, múltiplo de 7, todas las relaciones, múltiplo de 15, múltiplo de 21, todas las combinaciones. Ahí las presento ahí, mira. N puede ser, como te decía ahí, múltiplo de 1, múltiplo de 5, múltiplo de 7, las combinaciones, múltiplo de 3 por 3, de 3 ahí, como en ese caso lo estoy probando, ¿sí? O múltiplo de 5 por 3, ¿sí? O múltiplo de 3 por 7, o múltiplo de 5 por 7, ¿sí? O múltiplo del mismo 105, ¿no? Entonces, esta propiedad, no se olviden, nos indica que todo número siempre es múltiplo de los factores que lo conforman, ¿de acuerdo? Múltiplo de los factores que lo conforman en ese sentido, ¿no? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido esta primera parte de la divisibilidad. No se olviden de revisar siempre sus videos y estudiar bastante. Listo, chicos, hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Muy buenos días.